Antonio Pérez Collado, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bueno, como dice el rey, vamos tirando. Que ha cumplido los años y mucho más joven que yo y ya parece que no se encuentra bien. Y que vamos tirando. Pues yo también voy tirando poco porque no se puede tirar mucho, pero aguantando. Vamos para adelante, va. Muy bien. Pues vamos a contar cosas. A ver, propuestas para hoy. El espectáculo de la política. Bueno, este titular no es muy original. De hecho, es el del dossier de la revista Al Margen de invierno, que es el espectáculo de la política y la política del espectáculo. Muy bien. Y no estaba la cosa tan espectacular como está ahora cuando lo elegimos. Entonces, incluso se ha superado, vamos, las propias expectativas han sido superadas porque la situación actual es de espectáculo circense, ¿no? Con todo el respeto a los profesionales del circo, a la noble profesión de payasos y equilibristas y todo esto. Esto va más allá, pero algún nombre habría que ponerle. Y entonces, bueno, yo creo que lo más destacado, lo más reciente ha sido la votación de esta semana, de ayer, en las Cortes, sobre la amnistía, ¿no? Una amnistía que estaba hecha exclusivamente, vamos, o es proceso al gusto de Puigdemont para conseguir que pueda volver y amnistiarlo a él y a sus compañeros y colegionarios, y sin embargo va y vota que no, junto a la derecha más derecha, porque el resto, incluida Batasuna, o sea, Batasuna, Bildu, Esquerra Republicana, el PNV, los del Bloque Nacionalista, es decir, todo el mundo ha votado a favor de la amnistía porque pensaban que era una ley buena y que iba a pacificar la cosa y iba a permitir que se juegue dentro del terreno de la política, que no se condene a nadie ni se pueda procesar. Pero bueno, ha sido un jarro de agua fría, sobre todo para Pedro Sánchez y para el PSOE, ¿no? Porque la verdad es que los pone en una situación bastante delicada, ¿no? Sí. Claro, Puigdemont solo parece que va a aceptar si se incluye lo que él dice, incluso que aunque haya delitos de terrorismo y traición, él se está curando en salud por si la judicatura más de derechas que ha aprovechado ahora para sacar procesos ya de hace 4 años o investigaciones y llevar el tema por la vía del terrorismo o incluso del espionaje relacionado con Rusia y con Putin, en fin, unas cosas rarísimas que yo creo que no van a prosperar, y si prosperan se podrá recurrir, imagino yo, y considerar terrorismo pues a la ocupación del aeropuerto del Prat o al cierre de la frontera con Francia, bueno, las ocupaciones de las autovías, es decir, cosas que tienen otras calificaciones sin llegar a terrorismo. Entonces, ante la previsión de que estos dos jueces que hacen la guerra por su cuenta y que están haciendo el juego al PP, evidentemente, pues ahora dicen, me lo tienes que poner también en la amnistía, que eso no estaba contemplado, y yo creo que le viene muy justito a Pedro Sánchez poder incluirlo. Pero claro, tampoco puede darle otras concesiones de las muchas que tiene pedidas, porque aquí se trata de un tira y afloja, a ver quién puede más y quién pone de rodillas al otro. Y yo creo que el PSOE aquí sale en una situación muy delicada. Ahora, pues este proyecto de ley vuelve para atrás y en un mes pues tendrán que ponerse de acuerdo si es que hay posibilidades. Y si no, pues el gobierno de Sánchez va a estar en la cuerda floja, pero flojísima, ¿no? Porque necesita los votos para los presupuestos y para cualquier ley que se vaya a sacar. Está tan ajustado este gobierno que a la mínima que le falle, no solamente Puigdemont y Chus, le puede fallar Esquerra Republicana o le puede fallar los 5 de Podemos, o los 4, ahora creo que solo quedan 4, pero con la mínima pierde y no saca adelante lo que pretende aprobar. Entonces yo veo que es una situación bastante delicada para el gobierno, ¿no? Sí, señor. Dicen los de Junts que todo iba bien, todo funcionaba y estaban de acuerdo con la redacción que habían conseguido en las negociaciones hasta que estos jueces han empezado a meter baza y a querer ser partícipes de lo que se estaba negociando, de lo que se pretendía aprobar. Esa ha sido no la excusa, sino la argumentación que ha dado Junts en la mañana de ayer y en los informativos que yo he visto, por lo menos, para decir por qué habían votado, porque habían votado no, que hasta anteayer, hasta que el señor juez
Manuel García Castellón, creo que se llama, ¿no? Sí, ese es uno de ellos. Uno de ellos. El de la trama rusa no me acuerdo. Ese es otro. Este es el del terrorismo porque se murió un pasajero en el aeropuerto del Prat, que se murió de otra cosa, por cierto, pero quiere decir que ha sido por culpa de Puigdemont. Vale. Pues hasta que esos metieron baza, empezaron a sacar autos que contestaban un poco a lo que avanzaba, según avanzaban ellos en la negociación, el juez sacaba un auto. Bueno, hasta que empezó a pasar eso, todo iba bien, que ellos se quieren proteger. Bueno, yo no sé si eso es suficiente para que el PSOE, como tú has dicho, ceda más, al menos ha hecho declaraciones que hasta aquí hemos llegado. Sí, claro, pero eso en un político pues no supone nada. Pero claro, cada vez lo tiene más difícil, cada vez es más difícil de justificar y tiene más resistencia dentro, ¿no? Porque si ya tiene algunos que están que sí, que si no, pues ahora se pueden poner claramente en contra, ¿no? Y claro, yo creo que esto es tensar mucho la cuerda. Puigdemont, pues bueno, quiere asegurárselo del todo, pero lo que puede conseguir es que se vaya abajo el gobierno de coalición y si viene la derecha, imagino que con esos va a tener menos amnistías, ¿no? Ninguna. Claro, entonces No. está jugando con fuego. Y estos pueden llegar hasta donde puedan llegar, pero no es lo mismo transferir los aeropuertos o las cercanías o cualquier otra cosa que esto, que es una cuestión que se ha puesto ahí como decir, de aquí no pasan, es una línea roja esto de la amnistía y el terrorismo y tal, y entonces pues es muy complicado. Y aparte luego la Unión Europea también está vigilando a ver por dónde, cómo se hace esa ley para ver si tiene toda la credibilidad y toda la legalidad que se requiere para una cosa así, ¿no? Es decir, tampoco el gobierno, o el PSOE en este caso, puede pactar todo lo que quiera o hacer una ley a capricho, a imagen y semejanza de lo que le está pidiendo el otro. Claro, tendrá que argumentarse y que pueda servir para todos. Es una ley tiene que ser más general. Es que esto es un caso exclusivo que se hace para él, a petición propia, porque si no, no lo hubieran hecho. Si no, sus votos no fueran imprescindibles, no estábamos hablando de esto. Entonces, están apurando mucho. Sobre todo con los últimos movimientos queda más claro que parece una ley de amnistía para Puigdemont y los aledaños o los más cercanos, porque los otros, es decir, los cientos de personas que también se verían amnistiadas, pues les valía de sobra. Para eso ya sirve, para eso ya está, que son la mayoría de ciudadanos. Y al fin y al cabo él está para defender a los ciudadanos, ¿no? Pero parece que sobre todo quiere protegerse él mismo y sus allegados. Entonces, como estábamos diciendo, es una situación bastante delicada. Ellos lo primero que dicen es que se sigue negociando. En cuanto les pones un micro, seguimos negociando, pero ya veremos qué tipo de negociación y hasta dónde pueden llegar. Bueno, nos queda esperar al menos casi un mes aproximadamente que se dan de tiempo y si no, pues ya veremos, ya hablaremos de ello. Sí, va a haber mucho tiempo, por lo menos este mes y lo que venga luego después, ¿no? De ver cómo juega. Nos quedan tertulias, opiniones, editoriales, primeras. Mucha tinta va a correr y muchos WhatsApp y mucho Twitter o X que se llama ahora. Va a haber mucho mensaje. Bueno, vamos con otra cosa, ¿te parece? Sí, bueno, dentro de este espectáculo, bueno, pues el PP también participa en el espectáculo. Claro, se frota las manos cada vez que ocurre una cosa de estas, ¿no? Y sale diciendo todo lo que hace el gobierno está mal, aunque sean datos positivos. Todo está mal y con ellos iría mejor. Y claro, este dejaste que está sufriendo Pedro Sánchez, pues a ellos les encanta, ¿no? Y bueno, les da alas para pensar que igual antes de que acabe la legislatura vuelve a haber elecciones, ¿no? Que a ellos les encantaría. Aunque tampoco parece que las encuestas estén muy a favor de ellos, y sobre todo con el líder que tienen ahora. Pero bueno, ellos están jugando y lo están haciendo de una manera bastante, pues, poco ética, ¿no? Porque en realidad ellos tampoco han hecho nada porque se mejora la situación. Ahora parece que por fin van a empezar a hablar del tema de los tribunales estos que están bloqueados desde hace una eternidad, ¿no? Pero han hecho todo lo posible porque no se avance y por no dar su brazo a torcer. Entonces, no les ha quedado más remedio a los del PSOE que arrimarse a todos los demás. Han tenido que juntar todo lo que quedaba porque con esta gente no se puede trabajar. Están a desgastarlo. Luego, pues en los gobiernos donde están se ven obligados por sus pactos con la extrema derecha pues, a hacer una política desastrosa, ¿no? En temas de sanidad, de enseñanza, de medio ambiente, están cometiendo verdaderas atrocidades y eso tampoco les va
a suponer mayor prestigio o más cantidad de votos. Se la han jugado y yo creo que no ha sido positivo. De hecho, pues ahí tenemos a los de Santiago Abascal que están también a la gresca, ¿no? También se está desinflando ese proyecto que había ahí, que decían que era lo mejor que iba a sucedernos y que, bueno, venían para gobernar y es la misma de todos los sitios, pero más cagada de bombo. De hecho, pues han realizado, no ha sido un congreso, ha sido un cónclave, hay una donde por aclamación pues se ha autoelegido él otra vez. Claro, no ha dado opción a que presentaran candidaturas otras corrientes que parece que hay dentro, porque aunque todos son fachas, pues parece que hay unos que son de una manera y otros son de otras, y sobre todo las ganas de mandar. Unos más fachas que otros, sí. Unos más fachas que otros, para entendernos. Sí. De hecho, la cosa llega a que le está dimitiendo mucha gente, y bueno, incluso ahora hemos visto en Baleares, pues donde 5 han expulsado al que era el jefe del partido allí en Baleares, a la jefa, ¿no? y al que era el presidente de las Cortes de allí, del Parlamento. Unos han expulsado a otros, ahora desde Madrid dicen, no, los que están expulsados son los expulsadores de estos dos. O sea, que es un desastre. Y luego hay bastantes cazas de brujas y ajustes en otros territorios. Es decir, que están dando una imagen bastante lamentable, ¿no? Y ya imagino que mucha gente se estará desengañando. Luego, pues también el PSOE también está un poco con marejadilla interna. Ahí tenemos a García Paje, ¿El de tu tierra? el presidente de mi tierra de origen, donde no solamente es que discrepa, sino que se pone a discrepar y a conversar y a hacerse fotos con los líderes del PP, pero por toda la cara, ¿no? Y llamando a los medios de comunicación, porque no era casual que estuvieran allí, y de hecho parece que estaban seleccionados. Si venía otro, lo echaban fuera de allí. Dicen, no, solamente con estos 3, con el de Andalucía, el de Murcia y el de Valencia, ¿no? Y García Paje. Y claro, eso pues ha sentado como una patada en sus partes íntimas, ¿no? Y la verdad es que es un espectáculo, ¿no? Lo que tiene ahí. Luego, por otra parte, Felipe González, que no se ha jubilado del todo, ahora le ha dado por salir no solamente a discrepar con sus compañeros de partido, ahora ha salido como defensor de las energías nucleares. Dice que la más limpia. Sí. Que, claro, debe ser más limpia porque como la radiación no se ve, evidentemente, pero vamos, yo creo que hay muchísimas evidencias y hay muchos datos de lo que supone la energía nuclear de riesgo y de los incidentes que ya ha habido y las centrales que han tenido explosiones o que han tenido que ser paradas por la contaminación. Es decir, salir ahora, cuando ya todo el mundo tiene asumido que los peligros que representa, pues me parece, vamos, una salida de pata de banco, ¿no? Pero no sé qué es lo que pretende también. Pues estar en contra de... o porque lo han mandado, ya que él ha estado en las empresas eléctricas y tal, me ha dicho, sal tú a decir que como hay crisis de energías de fósiles y que se acaba el petróleo y que se acaba el carbón, pues tú ahora hay que decir que toca otra vez hablar bien de la energía nuclear. Porque este dice que también las otras energías, la eólica y la solar y tal, que también producen residuos. Pero bueno, supongo que eso está legislado, cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que reciclar y todo eso. Claro, todo da residuos, pero evidentemente no hay ni comparación entre lo que supone los cientos y cientos de años que quedan los residuos de las nucleares con lo que pueda suponer pues los metales que queden al final de cuando una central de estas térmica, bueno, térmica no, que ya esas ya están cerradas, las eólicas y tal, se retira y se podrá reciclar. Habrá materiales que no, pero otros muchos sí. Pero vamos, yo creo que también ha sido otra de las que nos tiene acostumbrado Felipe González. Y luego, pues a nivel más local, hemos visto aquí, después de tanto federalismo y tantas primarias y tantas cosas, como a los 3 candidatos que había para presidir el Partido Socialista del País Valenciano, pues se les ha llamado a Capilla, a Madrid, y han quedado no poneros de acuerdo y formar una ejecutiva, pero la que lo va a presidir es la señora ministra, Diana Morán, ¿no? Ministra de Ciencia e Innovación. Y entonces los otros han dicho, bueno, pues negociaremos entre nosotros el cargo que se queda cada uno, entendiendo que el número 1 ya está decidido. Claro, entonces, pues no sé a qué se viene a presumir de que tiene mucha democracia interna y que viene todo desde las bases y esas cosas. Eso no es democracia interna, eso es democracia directa, es decir... Sí, del dedo, digital. Estamos en la era digital. En fin, como te digo, pues el panorama
Luego los pobrecicos de Podemos pues también están perdiendo todo lo que les quedaba, ¿no? Bueno. Bien es cierto que la Belarra está ahí trabajando lo que puede, pero encima es que se le vuelve todo en contra, ¿no? Si el otro día le dimite la Bestringe esta, Lili Bestringe, creo que era la portavoz y tal, pues ahora se le ha ido uno de los fundadores, el Jaume Asens, que también era un tipo bastante conocido, de hecho fue de los fundadores de Podemos. Es un peso pesado, importante dentro del partido, ¿no? Y ha estado Y tal y como están las cosas, eso se va a notar. En negociaciones importantes, por ejemplo, ha estado negociando con Puigdemont. Justamente todo esto que se ha hecho ahora con Puigdemont lo ha llevado él. Es decir, que era un tipo de bastante peso dentro de la política nacional. Es decir, que poquito a poquito les queda ya, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que podemos esperar. Y el que no se ha ido por voluntad propia, que se llama Monedero, ni más ni menos que el señor Monedero, Sí. le ha dicho que fuera de su televisión, que eso de discrepar en Canal Red sobre la conveniencia de llevarse mejor con Sumar, eso no tocaba. Eso es, que es no se puede hacer. El programa tuyo que hacías en la frontera, ahora no lo vas a hacer en la frontera, es decir, te vas al otro lado de la frontera, es decir, fuera de aquí. Es decir, que a los que no se han ido, los han ido. Los han ido apartando, sí. Sí. Pues estamos apañados entre los que están en la frontera y los que están en el extrarradio, que son los de mi compañero Paje, está en el extrarradio del PSOE. Es decir, que la cosa está animadita, ¿no? Así que vamos a ver lo que pasa, ¿no? Luego también he visto, bueno, pero eso ya son más localismos, ¿no? El que han puesto de candidato para presidir para el Endacari, el del PNV, lo primero que ha dicho es que eso de las huelgas y el conflicto entre trabajadores y capital, que eso ya está superado, como yendo, sí. Ahora ya ha entrado con buen pie también, diciendo que ya no toca, que ya no hace falta hacer huelgas porque ahora todo se arregla y todo, trabajando todos juntos, va mejor que si hay conflictividad. Vamos, que no sé a qué, si hubiera elecciones también lo tendríamos crudo. Ya iremos avisando a la gente. Eso no era aquello del fin, el fin de las ideologías de Fukuyama o algo de eso. De hace sí, el fin de la historia, el fin de la historia, sí. Eso ya no se llevaba, pues. Que ya no se llevaba la lucha de clases, ni siquiera las mismas clases, porque ya ha salido una encuesta que el 54% pensamos que somos clase media. Bueno. Es normal, nos tenían que vaciar la cabeza para poder llevarnos donde quieran, evidentemente. Si se tuviera conciencia y se tuviera ideas, pues sería mucho más difícil manipularnos. Y ahora estamos a merced de ellos. En fin, iremos esperando. Bueno, pues ahí lo dejamos esto, ¿no? Eso ya está. Menudo espectáculo. Lo has resumido en 17 minutos, pero... No, pero da para mucho. Da un espectáculo de 3 o 4 horas. Una matinal de circo de esos que hacían antiguamente en las Navidades. 3 horas de fieras y de payasos. Otra vez pidiendo disculpas a los payasos, que ninguna culpa tienen. Muy bien, pues vamos a cambiar de este espectáculo de la política y vamos a hablar de sindicatos, pero tú le pones sindicatos sociedad anónima. A ver. Sí, y bueno, quizá es una exageración, evidentemente. No son empresas todavía como los equipos de fútbol, pero casi lo parecen y a veces el comportamiento es bastante cercano a una empresa, ¿no? Lo he dicho por varias cosas, ¿no? Vamos a empezar por el principio, que es lo más lógico y normal. Primero lo he sacado porque ha sacado público un trabajo, el Diario Público, donde dice que, bueno, exactamente, y para no ser taimado y manipular, voy a decir lo que pone de titular. La afiliación a los sindicatos crece al calor de los avances sociales y salariales, que ya es apostar fuerte, porque decir, bueno, avances sociales, pues alguno ha habido, pero también ha habido retrocesos, y los avances salariales, pues habría que verlo, porque han sacado justamente unas estadísticas que dice que hemos perdido capacidad adquisitiva. Es decir, desde 2007 ahora hemos perdido un par de puntos. Comparado, estamos 2 puntos peor que en 2007. Y además, si excluyes la alimentación, o sea, al revés, poniendo solamente la alimentación, es un 14 y pico. Es decir, poniendo todos los precios de todos los productos, pues estamos 2 puntos por debajo. Pero si solamente hablamos de la comida, es un 16%. Es decir, que podríamos comprar 84 pesetas con las 100 que teníamos en 2007. Es decir, lo cual, eso no quiere decir que estemos mejor, evidentemente.
Y luego si ya vamos al tema de la vivienda, donde con un salario ni siquiera se puede ya pedir una hipoteca, ni comprar un piso, en muchos casos ni tener un coche, ni salir de vacaciones en verano. Es decir, han mejorado, eso es cierto, no lo podemos negar, el salario mínimo interprofesional. Sí, se ha subido relativamente y ha subido y se ha notado porque era muy bajo. También han subido las pensiones bajas, pero las altas también estamos en las mismas. Hemos quedado pata a pata. Prácticamente estamos igual que hace 20 años. Pero las más bajas sí que han subido un poquito. Pero de ahí a sacar un titular tan triunfalista me parece, pues eso, por un lado, justificar y animar un poco o darle fama y reconocimiento que falta les hace a los sindicatos oficiales, porque están bastante desprestigiados por todo lo que están haciendo, y por otro lado, también bendecir al gobierno que lo está haciendo muy bien y que el equipo de Yolanda y de Pedro Sánchez, pues que está mejorando mucho las cosas. Vamos, Que ya te digo, según que algo tú, habrá mejorado, pero en otras cosas hemos perdido. según tú, Antonio, el titular tiene una segunda intención, es decir, la segunda parte del titular quiere decirnos que gracias al buen trabajo del gobierno, los sindicatos han pillado más afiliados, ¿no? Es decir, el titular Sí, lleva porque una trampa, lleva una como va, la economía va mucho mejor y hay más diálogo social y todo esto, pues la gente se anima a apuntarse. Claro, y también relativo. Dice que son 60.000 afiliados en 2 años en 5 sindicatos. Es decir, estamos hablando de una media de 6.000 afiliados en un año, que tampoco es gran cosa para un país que tiene 20 millones de trabajadores, ¿no? Es decir, que son crecimientos relativos y que anecdóticos casi, ¿no? Y luego aparte, y es a lo que yo voy por la experiencia que tenemos, que habrá que ver cuántas de esas afiliaciones son para ir al abogado, porque lo que estamos viendo es que ahora hay mucho más despidos y contratos temporales y empresarios que no te pagan, con lo cual la gente pues quiere tener un abogado porque si va a uno privado, lo poco que va a conseguir de indemnización se lo lleva el abogado, evidentemente. Entonces, muchos se afilian al sindicato porque lo van a despedir próximamente. De hecho, también ha salido otro dato, que la media de los contratos, la duración, es de 48 días. O sea, la media de todos los contratos que se firman es 48 días y a la calle. Habrá gente que tenga un año, que tenga 2 y gente que está 3 días, pero la media 40 y tantos días, 48. Por tanto, necesitas asesoría jurídica. Y por otro lado, si estás en una gran empresa o estás en la administración pública, pues lo que también se busca es qué hay de lo mío, a ver si me apuntas a un cursillo de esos que hay, porque luego te puedes promocionar, que los cursillos los dais vosotros, porque la empresa se los concede a ellos, la empresa o el departamento de la administración que sea, y ese tipo de cosas, para ver si renovas el contrato o para ver si entra mi hijo. De hecho, yo vengo de una empresa donde el 95% de la gente estaba afiliada, pero eso no quiere decir que tuviera más ganas de pelear. De hecho, los principios de esa misma empresa, con una afiliación simbólica, que igual éramos 500 los que podíamos estar afiliados a alguna cosa, pues había mucha más lucha y mucha más capacidad de responder, porque la gente participaba, había asambleas y se decidía. Ahora el mismo sindicato tiene, sí, al 95% de los trabajadores afiliados, pero no se le ocurre ni hacer una huelga ni hacer nada. De hecho, están reconociendo ahora pues, que no va para adelante la empresa y tampoco tienen ninguna idea de lo que hay que hacer. Es decir, que eso de que sube la afiliación no quiere decir mucho. Sí que es cierto en algún caso que alguna gente joven, pues del tema este de el Bizing de Barcelona, trabajos de estos nuevos que han salido, telemarketing, informática, sí que hay gente que tiene bastante nivel porque ha trabajado ya en muchos sitios, porque ha conocido la universidad y muchos sitios, igual tiene algo de inquietudes, Telepisa o cosas así, que sí que se están afiliando y sí que están empezando a luchar, pero no precisamente en nuestros sindicatos. De hecho, si vamos a los números, donde más huelgas hay y encima donde más se ganan es en el País Vasco, que las convocan 2 sindicatos que no son UGT y comisiones, sino que son ELA y LA, en Cataluña, donde el que más convoca es el CGT, y también en Galicia, la parte industrial, que ahí es también la Confederación Intersindical Gallega. Es decir, en ningún sitio son estos 2 sindicatos los que encabecen la movilización y la lucha. Por tanto, pues como te digo, todos estos datos son muy, muy relativos y están sacados, yo creo, a propósito en este momento para eso. Porque se está apostando por la negociación. Ahora todo lo quieren pactar directamente con el ministerio o
cuando la COE se pone un poco pesada como esta vez, ha dicho, bueno, podéis venir a hablar de la reducción de jornada, pero ya lo tenemos nosotros casi hablado, ¿no? Es decir, lo que era la negociación antes entre empresarios y trabajadores, pues ahora lo hace el gobierno y entonces a los dos sindicatos les deja salir en la firma y salir en la tele poniéndose medallas. Y luego pues vienen las subvenciones y todos estos. Y luego enlazo con el segundo aspecto, ¿no? Que es que ha salido, y salido es exagerado porque no sale en ningún sitio, el juicio que está habiendo en Andalucía por el tema de la UGT, de los cursos que hubo de formación, Sí. de cómo se pulieron 41 millones de euros que iba destinado a los cursos para los parados y se lo gastaron pues en viajes, en alquilar la caseta de la feria para la UGT, en materiales que se multiplicaba el valor y se facturaba en falso, es decir, y no era dos o tres sinvergüenzas que te pueden salir en cualquier sitio. Ahí estaba toda la organización, porque para poder hacer eso, para crear empresas que facturaban en falso y que solo facturaban a la UGT, toda su actividad estaba relacionada con alquilar en los propios locales de la UGT, se lo alquilaban luego para hacer cursos. Compraban maletines que luego lo ponían como que era para los parados. Viajes a Costa Rica. Es decir, hay muchas cosas que solo lo puede hacer uno solo si la organización no está metida ahí en un gran bucle. ¿Y qué me quieres decir? Que se está haciendo el juicio, está saliendo el juicio, pero no está apareciendo en los medios. En ningún sitio. No, no Claro, está... es que hay una, sobre todo ante la prensa que pretende ser de izquierdas y progresista, al PP se le puede criticar y tal, pero al PSOE y a los dos sindicatos grandes normalmente pasan de puntillas, ¿no? Porque piensan que, claro, a los nuestros no se les puede criticar, pero yo creo que cuando es una cosa tan gorda como esta, y encima para que se depure y para que funcione bien, ¿no? Está claro que no todos los sitios, ni toda la UGT, ni todos las federaciones son culpables, pero parece, incluso según ha dicho el fiscal, que en otros territorios pasaba algo parecido, que con los cursos de formación se estaba desviando el dinero para pagar otros gastos que no estaban justificados. Entonces, aquí en Andalucía, justamente el único que castigaron fue al trabajador que lo denunció. Porque lo denunció a la prensa, lo filtró a la prensa y luego han dicho que como no lo había llevado al juzgado o a la policía, pues que lo había hecho mal. Y entonces lo despidieron y perdió el juicio y todo. Y bueno, ahora el hombre lo han llamado a declarar y ya veremos dónde está. Ahí donde estuvo también metida la jueza Laya aquella, que el PSOE le acusó de vendida y de derechas y tal. Y es que estaba tirando de la manta de esto. Luego se lo dieron a otro juez y parece que al final pues algo va saliendo. Ya veremos cómo acaba. Pero eran 41 millones de euros que es una cantidad importante y sobre todo por lo que significa que están metidos el secretario general, el secretario de organización, el antiguo secretario del sindicato que ha aprovechado que tiene una dolencia no sé qué y lo han excluido, no lo han llevado a juicio porque parece que está malo, tan malo como pues era como el presidente de aquí, ¿no? Que luego se recuperó milagrosamente, pues algo así le debe pasar. Y entonces, pues eso parte de por qué el desprestigio de los sindicatos está ganado a pulso. Y entonces lo que dice público, pues yo creo que es una exageración, no es para tanto. La afiliación es baja y sigue siendo baja, pero lo grave no es que sea baja, lo lamentable es que la gente que está afiliada cada vez participa menos y cada vez hay menos inquietudes y hay menos conocimiento de la temática, ¿no? Y se han quedado como unas gestorías. Entonces, pues casi nos da igual que tengan 1 millón o que tengan 1,5 millones. Yo creo que la fuerza no la tienen ahí. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, aunque no tienen ganas de convocar huelgas generales, cada vez tienen menos posibilidades de que sean éxitos, porque pasamos del 14D, aquella que separó el país, hasta la televisión, y luego ya las últimas, pues los datos eran bastante más pobres, ¿eh? En algunos sitios no se llegaba ni a parar la actividad totalmente. No te digo ya la administración, ni las televisiones, nada, sino incluso en las fábricas. Entonces ya les cuesta convocar. ¿Quieres decir que parte de la desmovilización de los trabajadores o de lo que se llamaba antes clase obrera y se sigue llamando o sigue existiendo es culpa de los propios sindicatos que por su manera de actuar, de hacer o de no hacer, mejor dicho, pues han desmovilizado a todo el mundo y ya nadie cree en la posibilidad del éxito de una huelga o de un paro en serio como se hacía antes? Sí. Bueno, yo creo que son varios factores, ¿no? Por un lado, el mensaje general de la sociedad y los medios de comunicación, pues de que el consumo es lo importante, el triunfo personal, el que tú tienes que
sacar adelante porque tú vales y tienes que hacerlo tú frente a otros compañeros, el ascenso y la promoción y todo eso, pues eso ha ido en detrimento de la solidaridad y de decir, no, lo importante es que el convenio suba para todos, sobre todo los que menos ganan. Ahora no, ahora es si yo puedo para mí y nada más, ¿no? Y entonces eso nos pone indefensos ante la patronal, ¿no? Es decir, bueno, van a negociar el salario contigo, pero contigo solo tú no tienes fuerza. Entonces, si eres un ingeniero muy importante, que en ese momento les interesa, es posible que te paguen mucho, pero igual luego se deshacen de ti. Y antes lo normal era que todo el mundo fuera junto y se sacaran aumentos para todas las categorías, para los ingenieros y para los peones. Entonces, todo eso se ha roto. Y se han perdido los valores pues, de la izquierda, tanto a nivel de la política, que luego hemos comentado otras veces, ¿no? Que la gente no tiene conciencia ni se considera parte de la clase trabajadora, y el hecho de que mucha gente que son trabajadores y que encima tampoco son de los que ganan mucho, que digan que son clase media, pues es que están renunciando a lo que han sido siempre, a lo que representan en la producción, ¿no? Y entonces los sindicatos no han trabajado por contrarrestar esas influencias. Es decir, nosotros tenemos que seguir haciendo mensajes de que esto es la clase trabajadora, que lo importante es la solidaridad y mejorar todos y tal. Entonces, se han adaptado también a ese mensaje y pues lo más importante ha empezado a ser el aumento salarial. Ya no se habla de mejoras sociales, que yo recuerdo que muchas veces lo más importante de los convenios no era lo que subía al sueldo, sino las conquistas que sacabas. Pues becas para los hijos, protección en tema de accidentes, ayudas de economato, es decir, muchísimas cosas que al final las sumabas y era mucho mejor, más positivo lo que se había sacado, con más días de vacaciones, más permiso para cuidar a los hijos, es decir, muchísimas mejoras. Y eso ahora no importa, ahora lo que importa es ¿cuánto nos van a subir? Pues el 2%, pues el 2,5% y ya está. Y lo demás se ha olvidado. Entonces, los sindicatos tendrían que haber luchado por contrarrestar eso, es decir, bueno, vamos a pedir aumento salarial porque hay que pedirlo, pero tenemos que pedir muchas otras cosas y sobre todo no renunciar a lo que ya teníamos. Entonces, no han sabido hacerlo y por tanto, pues no solamente lo han hecho los sindicatos, lo ha hecho el sistema en general, que nos ha dividido y nos ha hecho olvidar nuestras históricas reivindicaciones y el pensamiento obrero, ¿no? Las distintas corrientes de la izquierda que ha habido en toda Europa y en Norteamérica. Es decir, ahora está muy mal. Bien, es cierto que hay sindicatos que siguen teniendo fuerza. Hemos visto la última huelga de Argentina, donde todavía parece que hay estructura de sindicatos. En Estados Unidos hubo una huelga hace poco en la industria del automóvil, por cierto, cuando nadie se lo esperaba. Es decir, que sigue estando ahí. Y otro en los guionistas de Hollywood, creo recordar que también. Sí, que además consiguieron unos aumentos increíbles. Pero claro, son sitios que nadie lo esperaba, porque encima eran de los más privilegiados, digamos, ¿no? De los más apartados de la lucha tradicional de la clase trabajadora, porque los guionistas, pues al fin y al cabo es una élite, aunque cada vez están peor ahora, cobran menos por el tema de la inteligencia artificial y la explotación a la que los someten, ¿no? Pero que no es un sector clásico de lucha. Bien. Pues ahí estábamos. Acabamos ya entonces con el tema de los sindicatos. ¿Quieres añadir algo más? O... Sí, bueno, iba a decir como muestra de por dónde van las cosas, que lo próximo que hay que estoy viendo por ahí es la huelga que hay en la enseñanza de Madrid. No están estos dos sindicatos. Hay los días 27, 28 y 29 hay huelga en la enseñanza de Madrid convocada y no la convocan estos sindicatos, son otros. Y, por ejemplo, también el día 7 de febrero hay una huelga parcial en Cataluña por el tema de Palestina y porque los sindicatos de allí de la Franja y de Cisjordania han perdido solidaridad a los sindicatos europeos y de otras partes del mundo. Y en Cataluña, bueno, lo ha legalizado CGT, pero imagino que va a haber más movimientos y muchas plataformas y tal, y tampoco aparecen estos dos sindicatos. Por tanto, es la prueba de que lo poco que se mueve normalmente no están estos sindicatos que público pues los pone como los más importantes, evidentemente. Más afiliados tienen, eso es cierto. Pero en cuanto a combatividad no se corresponde con el número de afiliados y cotizantes que declaran. Bien. Nada más. Dicho está, dicho queda. Pues sí, dicho queda. Sindicatos, sociedad. Y no es por ánimo de criticar o de hacer daño. No, que yo lo veo correcto. Que a veces en medios que consideramos, entre comillas, de los más progresistas, pues los titulares ya nos engañan y después, como lo dicen ellos, pues nos creemos las noticias sin esa visión más crítica que tú le has dado o examinando los datos. Claro, tú tienes detrás de ti
tantos años de sindicalismo que no te va a vender la moto un periodista de Público o de donde sea, porque lo has vivido, lo has mamado, lo has tragado durante muchísimos años. Sí, es Entonces, que es una estrategia y son cosas muy sencillas, pero lo hemos visto muchas veces. Simplemente que digan, el convenio de tal empresa va a subir 10% en 3 años, claro, no es como dice, va a subir este año el 2, el año que viene el 3 y al otro otra vez el 3,5. No es lo mismo. Es decir, sube un 10% y la gente se queda con eso. Y no estás mintiendo, pero no lo estás aclarando. Estás dándole más importancia a la suma total que si la sacas por años, que en realidad va a subir lo mismo que el IPC, poco más o menos. mm, Y eso es una de las cosas más sencillas, pero las maniobras son muy, muy taimadas, muy taimadas. Algunas veces es difícil de pillarlos. muy bien. España, vamos allá. España va bien, una parte, bueno, tú dices España, una parte va bien. Sí, bueno, esto creo que era de la época de José María Aznar, ¿no? Algo Sí, así. España va bien, España va bien, creo que era una cosa suya. Pero bueno, ahora también dice que va bien. Él no lo dice, pero los que mandan ahora también parece que están diciendo que vamos a morir de éxito. sí, Y claro, los datos macroeconómicos nos los dicen todos los días y parece que es la hostia, pero después resulta que los beneficios son de grandes empresarios o de la banca, pero en fin, cuéntalo tú. sí, sí, exactamente es lo que iba a decir, ¿no? Que decir que hay una parte que sí que va bien. La economía, pues, dice que ha subido el 2,5% el Producto Interior Bruto, que incluso es más que otras economías de las más bollantes del continente, ¿no? Estamos ahí, a la cabeza. Bueno, seríamos el número 14 del mundo, ¿no? Que no está mal. De 192 países que hacen esta declaración, pues bueno, estaríamos muy bien. Mm. Si eso para nosotros representara algo más que el haber ganado una Champions, pues que es lo mismo. Tú no has ganado nada, pues esto es igual. Somos el número 14, pues bueno, pues bien está. Entonces, es positivo. Pero bueno, hemos tenido 2 años anteriores que estuvo todavía más alto. En 2021 el 6,4 y el año pasado, 2022, el 5,8. Pero bueno, parece que las previsiones para este año eran bastante más modestas y al final hemos conseguido superar incluso a los más optimistas, 2,5%. Claro, eso para ti y para mí no sé lo que supone, Bueno, aparte del orgullo de que estamos ahí. a Porque mí si ni vemos, siquiera, por a mí ejemplo, ni siquiera, Antonio, a mí ni siquiera el orgullo de no, lo no, que pasa, eso, pero ni claro, siquiera. el que se sienta orgulloso de eso es como cuando uno de Madrid mete un gol. Bueno, de Madrid que a lo mejor es de Noruega o por ahí. ¿A qué más nos da a nosotros? Pero bueno, la gente sale a la calle y se vuelve loca a celebrarlo. Pues esto es lo mismo, prácticamente, ¿no? Si tú en tu salario, en las condiciones de vida de tu familia, en las infraestructuras que hay en el barrio de ambulatorios, de todas esas cosas, ves que está peor, pues aunque estemos muy arriba en la clasificación, tampoco supone nada. Es como si uno de Nueva York, porque Estados Unidos es la primera potencia, pues uno de estos que van con el carro, que duerme allí en el Central Park, debajo de un banco, pues ¿de qué se puede sentir orgulloso de ser la economía número uno si él no tiene ni para vivir? Pues aquí pasa igual. Sí que es cierto que se están saliendo datos muy contundentes. El Banco Santander, por ejemplo, beneficios de 2022, 11.076 millones. Un 15,3% más a nivel global. En Sí, España, en la España esta nuestra, el aumento de beneficios sería el 51,9. joder. O sea, todavía más que fuera. Claro, Joder. aquí han cerrado 500 oficinas, que Pero algo está se tiene que enfadada, notar eso. Algo, hoy he visto, calefacción y la luz y eso que se ahorran, también se vi nota, aquí a ¿no? la señora Botín muy enfadada porque le querían seguir cobrando ese impuesto especial. Sí, estaban preocupadísimos porque el impuesto a la banca Eso les les jodía. está lastrando y no les deja funcionar. Pues ya ves Bueno, tú que a pesar del impuesto, a pesar de ese impuesto que les ha metido la roja esta de Yolanda, aún así han ganado 11.000 millones. Sus amigos y competidores, pero no rivales, o sea, no se pisan la manguera, del BBVA, esos han ganado un poquito menos, 8.019. Y en su caso supone el 26% de aumento, que tampoco está mal. En no, fin, un desastre. Y eso recordando que hace ya 10 años hubo un rescate bancario que nos costó
73.000 millones, de los cuales no han devuelto ni un céntimo, ¿eh? O sea que ahora están hablando ya de que van a repartir algo entre los accionistas, porque hay tantos beneficios que habrá que repartir algo. Pero de pagar la deuda que tienen con el Estado y con los españoles en general, que son los que ponemos los impuestos, de eso ni han tenido detalle de mencionarlo. O decir, oye, vamos a adelantar algo, ahora que hemos ganado pagamos un poquito. Parece que no tienen ninguna voluntad de pagarlo. Nos ha costado mucho, ¿eh? No tanto como la Copa América y el circuito de Fórmula 1, que dicen que no íbamos a pagar un duro, luego también lo pagamos. Al final lo pagamos todos nosotros, como es normal. Bueno, pues entonces está claro que esos son datos macroeconómicos que pueden servir de referencia para moverte en la bolsa y en esas altas esferas, pero en la vida cotidiana no significa nada, ¿eh? Porque como ya hemos comentado antes, hemos perdido capacidad adquisitiva, hemos perdido los trabajadores en general, ya te digo, igual la gente que tiene pensiones bajas no, pero el resto sí. El 15% solo si tratamos la alimentación, que es lo que más nos afecta a la gente trabajadora. Nosotros lujos no tenemos muchos, ¿no? Entonces casi todo se nos va en la comida, en la luz, en esas cosas, que son lo que más ha subido. Por tanto, si excluyéramos otros gastos, sería el 15% lo que hemos perdido respecto a como estábamos en 2007. Y ya si nos vamos más adelante, a los años 80 y tal, los años del crecimiento y todo eso, pues supongo que sería mucho más. Entonces, pues yo creo que la situación no puede calificarse de boyante, ni muchísimo menos. La economía va por un lado, pero la realidad de la gente va por otro. Y el dato este del Producto Interior Bruto y estas cosas, pues bueno, es una cosa que a los economistas les servirá, pero nosotros lo que tenemos que ver y lo que tenemos que preocuparnos es pues, de los datos de la gente que pierde la vivienda, de los datos de contratos precarios, de gente joven que no puede emanciparse, porque cuando tú y yo éramos jóvenes, pues a los 18 años, si te apetecía, pues normalmente ya te podías ir de casa, que no tenías que quedarte en un puente. Ahora si te vas de casa es que no tienes nada. Y eso ocurre a los 30 y tantos años. Sí. Es decir, eso es un índice, eso sí que es un dato que diría la ministra, le voy a dar un dato, pues ese dato sí que es importante para ver cómo está en realidad la situación de la gente. Y luego, pues sí, estamos viendo, pues el otro día Fitur, la gente como loca, el tema cuando hay puente, pues millones de coches, que todo eso lo mueve mucho la televisión y tal, pero luego tú hablas con la gente y hay muchas personas, muchas familias que no se van de vacaciones ni siquiera al pueblo, porque no pueden irse. Pero claro, se ve que hay una parte de la población que cada vez gasta más. De hecho, la información que dan para justificar los buenos datos de la economía, lo que más ha tirado ha sido el consumo, lo que la gente ha gastado y ha comprado. Es decir, que hemos sido muy alegres, hemos gastado mucho y eso ha hecho que la economía suba. Pero en realidad es un dato que no supone que vivamos mejor, sino que hemos tirado de ahorros, nos hemos comprometido más en gastos y entonces pues la economía ha crecido. Ha crecido, como digo, en beneficio pues, de los bancos, de las grandes distribuidoras de alimentación, porque esa es otra. Estamos siempre pues criticando al capital, pero a las grandes empresas, a todo esto. Luego la gente que es un autónomo, gente que tiene una tienda, gente que tiene un bar, también está notándose muchísimo la crisis esta que hay. O la desaparición de las tiendas tradicionales de barrio y de los bares. Mucha gente, y era uno de los últimos recursos que nos quedaba. Teníamos más bares que 3 o 4 países de Europa juntos, ¿no? Pero eso se está yendo al grande. Ya quedan franquicias, o sea, hay bares en el centro, pero que son de empresas que tienen bares en muchos sitios y luego otros muchos solo están quedando pues familias chinas o no sé si es una familia o es una empresa, pero en realidad la gente que antes tenía un bar y vivía él y su hijo y cosas así y estaba como si fuera el local social del barrio, eso desaparece. Ahora ya en muchos barrios apenas ya hay bares o tiendas que lo lleve una persona o dos. Ahora lo que más hay son pues, centros comerciales, todo está relacionado con empresas grandes que tienen muchas sucursales, pero que ya no es posible para personas que antes tenían un pequeño negocio, que en muchos casos pues, han formado parte de la clase trabajadora. En muchas épocas colaboraban cuando había huelgas y no le cobraban a las familias de los que hacían huelgas, no les cobraban o le hacían préstamos, le anotaban allí una lista y luego ya lo pagabas cuando acabase la huelga. Y bueno, de hecho incluso se dijo que ahora en
en lo del COVID, pues que habían sido muchos de los tenderos de estos del barrio los que habían hecho bastante por aliviar la situación de la gente, porque se habían arriesgado, habían salido para comprar, te habían facilitado cosas que no habían a lo mejor en las grandes superficies, y se dijo que habían colaborado mucho en ayudar a la gente del barrio, a personas mayores que no podían bajar a comprar y ellos se la llevaban, es decir, que era parte del tejido social de nuestros barrios y pueblos. Eso no te lo hace el Corte Inglés ni te lo hace ninguna de estas empresas. Y si te lo hace, te lo cobra. Es decir, que se está deteriorando mucho el tejido social. Y todo va en beneficio de las grandes empresas. Cierto. Otro sector más. Muy bien. Nos quedan 5 o 6 minutos más o menos para terminar con el último tema, que es, este sí que abre informativos estos días, pero nos hablan de Francia y yo creo que esto nos está a lo mejor ocultando lo que pasa aquí, o lo que pasa aquí no lo quieren sacar. Nos estamos refiriendo al campo. Tu título es El campo se cabrea. Son los agricultores franceses, sí, pero también aquí se están empezando a mover y diciendo que detrás vamos nosotros, que nos pasa lo mismo, etcétera. ¿Qué tienes que contarnos ahí? Pues más o menos lo mismo que habías empezado tú a explicar, ¿no? Que la imagen que tenemos es la de Francia, sobre todo atacando camiones españoles. Sí. Tampoco explican por qué los atacan, sino que sacan los muchísimos millones que estamos perdiendo. Es lo que comentaba yo con mi compañera, por ejemplo, en el telediario de ayer, es decir, ¿por qué no nos explican por qué está sucediendo eso? Y si limitan a decirnos que está atascada tal Sí, claro. autovía, que no pueden llegar a París, fíjate aquel camión ardiendo, los agricultores aquí hay, pero no llegan a explicar el por qué. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué está pasando? La gente del campo, no nos lo acaban de contar. No nos lo acaban de contar ni nos lo quieren explicar. El problema Sí, del campo es el mismo en toda Europa. sí. Es decir, empresas multinacionales, cada vez los agricultores tienen menos posibilidades de vivir de su trabajo con una pequeña parcela o con 20 vacas o 25. Lo que están entrando son grandes empresas que funcionan como si fuera una fábrica o una industria más, con lo cual ellos reducen costos, explotan a muchos trabajadores, pueden competir en precios con las grandes superficies y tal. El que tiene poco no puede hacer nada porque saca la leche ya a la carretera, se la recogen y no puede llevarla a la capital de la provincia. Ujú. O 50 kilos de patatas o cosas así, 500, da igual. Es decir, se está quedando para grandes empresas, ¿no? La agricultura. Y hay grandes capitales que ya están entrando también a comprar tierras. Es decir, van especulando. Puede ser unas veces con el turismo, otras veces comprando pisos para alquilar, otras veces comprando alimentos y no sacándolos al mercado para que suban de precio, y ahora también están haciéndose con tierras en muchos sitios. Entonces, lo que ocurre es esa falta de solución al problema del campo. Es decir, se encarecen los alquileres, se encarece el combustible, los abonos, cada vez tienes que echar más, le tienes que comprar las semillas a las mismas empresas que te las encarecen y cosas así, ¿no? Porque si no, no te dan luego los abonos, en fin, está hecho al alcance de las grandes provincias. Entonces, si en España no vemos lo que se está viendo en Francia, es porque aquí, pues igual hay menos conciencia que en Francia, ¿eh? Porque aquí ha habido motivo. Aquí ha habido agricultores que han tenido que tirar la leche. El otro día salía que los limones merecía la pena dejarlos en el campo porque no tienen un precio competitivo. Es decir, es la misma situación. Y aquí también pasa muchos productos que se compran en Marruecos, pero que están seguramente producidos por empresas españolas o francesas o tal. No es cuestión de Francia contra España o España contra Marruecos. Son las empresas de todos esos países las que Cierto. están intentando abaratar los costos y entonces se los traen donde es más fácil producirlo y se pagan menos salarios y tal. Y entonces en Francia pues, tienen unos salarios muy altos, la situación es muy delicada, entonces las familias de agricultores ya no pueden vivir con lo que producen. Entonces, ¿qué hacen? Pues atacar a lo que entra de fuera. Con camiones españoles o camiones que vienen de Marruecos, da igual, no es una cuestión de patriotismo, es una forma de protestar. Pero el origen, el motivo es porque ya no pueden vivir con su trabajo. En otras épocas han vivido incluso bastante desahogadamente, porque tenían sus recursos, pero ahora cada vez es más difícil. Y eso pasa en Francia, eso pasa en Alemania, eso pasa en España y pasará en Portugal en muchos sitios. El campo hay que darle la vuelta. Se tiene que apostar por productos de proximidad, productos ecológicos, dar subvenciones, no tratar igual a los pequeños agricultores que a la casa de Alba. No le puedes vender el gasóleo al mismo precio. Habrá que darle unas ayudas al que solo tiene una hectárea o dos.
y es darle la vuelta a lo que se está haciendo. Y luego acabar con los abusos de las grandes superficies y de las cadenas de distribución. Es que lo multiplican. El otro día dijeron, un producto se había multiplicado por el 385%. Se le había aumentado el precio. Claro, eso es imposible que la gente viva si te dan 2 céntimos por kilo. Ahí es donde van los beneficios, a Y las ahí es donde va. grandes superficies, a las grandes distribuidoras de alimentos, que son Sí. multinacionales al final también. Sí, sí, y eso pasa en Francia también. Allí tienes el Carrefour, todas estas que tenemos aquí, es que son francesas, la mayoría también. Sí, Y el sí. tema de las leches, pues muchas marcas también son de Francia o de Suiza. Es decir, son las mismas empresas en todo el continente y son las que están destrozando los sectores, el agrícola y el ganadero. Y entonces, pues los agricultores franceses tienen todo el derecho a protestar, a acercar París. Y dentro de nada parece que aquí también van a salir los agricultores españoles. Esperemos que no seamos tan idiotas como para decir que no nos dejan ir al cine del centro comercial o que no nos dejan llegar a Madrid o cosas así. Si lo están haciendo es porque tienen que hacerlo así y tendrán que hacerlo un día que molesten. Es como cuando hacemos manifestaciones que ocupamos la calle y no dejamos a la gente circular. Pues lógico, si haces una manifestación o haces una huelga, la tienes que hacer cuando puedes conseguir algún resultado, no una cosa simbólica. Entonces, te aguantas y eres un poco solidario. Bien, lo interesante sea que nos o exigir o pedir o buscar el por qué la gente protesta, cuáles son sus problemas y no quedarnos, repito, en el espectáculo televisivo, que es muy atrayente, que abre los medios con imágenes fuertes y duras, pero Claro, y acaba. entrevistas a un camionero que lleva allí 3 días sin llegar a su casa, sin comer, lo normal es que esté indignado, lógicamente. Sí. Pero habrá que preguntar también a los agricultores que están protestando, para que digan por qué están allí. No solamente el que le han roto el camión, que tendrá razón de quejarse, pero hay que entender el problema en todo su contexto y desde los distintos ángulos en los que se pueda mirar. Muy Si bien. no, estamos equivocados. Si nos dejamos llevar por la televisión, pues nos llevan a lo espectacular y a lo que ellos quieren. No, no te dan todas las razones, ni conoces la versión de todas las partes. Muy bien, Antonio, pues vamos a acabar, Pues ¿vale? sí, porque si no vamos a ponernos a llorar y no es cuestión de llorar. No, no, que ya estamos mayores para llorar también. Pues sí, Bueno, pues nos oímos, yo qué sé qué día. No cuando te- proceda, no, cuando, seguiremos organizados y esperando. muy bien, pues hasta entonces, que vaya bien y que Muy haya bien, salud. vale, hasta luego. Saludos a todos.